La rivalidad entre Estados Unidos y Rusia ha sido vista como la continuidad de la Guerra Fría desatada tras la Segunda Guerra Mundial y en la que el bloque occidental, liderado por Washington, se enfrentó al bloque del este, liderado por la entonces URSS. La existencia de la Unión Soviética supuso durante varios años el triunfo de procesos progresistas en muchos lugares del mundo. Esta postura se oponía a los intereses de quienes se concentraron en demostrar su superioridad y poderío económico mediante el cultivo de la fobia al comunismo. La Guerra Fría fue un enfrentamiento que abarcó los ámbitos político, económico, social, militar, informativo y científico. Se prolongó hasta la disolución de la URSS a finales de la década de los 80 y principios de los 90 del siglo pasado. Con la caída de la URSS y la desaparición del campo socialista de Europa del Este, las relaciones con la Casa Blanca han pasado por varias etapas. En el plano militar, la estrategia trazada a través de la OTAN para ampliar su influencia hacia el este, Washington ha pretendido cercar al país euroasiático a fin de contener el desarrollo político, militar y económico de Moscú. La escalada de tensiones entre Rusia y Estados Unidos se intensificó con el conflicto en Ucrania en 2014. Este diferendo le dio a Washington la excusa perfecta para imponer sanciones, bloqueos, amenazas, traslados de tropas, incremento de acciones desestabilizadoras y todo un nuevo ejercicio de estrategias militares en el marco de lo que se conoce como guerra híbrida. La posición de Rusia en favor de la paz y del derecho internacional han incomodado a la Casa Blanca. Si bien por un lado Moscú no está involucrada en contradicciones entre estados, etnias y corrientes religiosas, por otro posee un nivel significativo de armamento para su defensa y para apoyar la lucha por la libertad de los pueblos invadidos como lo ha hecho en Siria, a pedido del gobierno de Damasco. La multipolaridad defendida por el Kremlin establece alianzas con China, Irán, Cuba y Venezuela, naciones con un denominador común. Han sido víctimas de medidas coercitivas y unilaterales de las diferentes administraciones estadounidenses. Diálogo a continuación con el doctor Hernán Eduardo Zamora Ludovic, analista, especialista en temas de geopolítica y soberanía territorial e inteligencia artificial. Como diríamos, mejor imposible, doctor, por su formación, para comprender qué hay detrás de la postura de Estados Unidos, sobre todo, de salirse de este Tratado de Cielos Abiertos de la manera que lo hace, ¿no? Dándole la espalda, sin derecho a réplica, sin derecho a una consulta con los demás miembros, porque no son solamente Estados Unidos y Rusia los miembros firmantes de este tratado, y condicionando además a Moscú. Bienvenido. Gracias, Rey. Bueno, el tema es muy interesante porque más allá de la salida abrupta que ha sido pensada ya en el año 2018, asomaban los Estados Unidos la posibilidad de salirse. Tenemos que mirar el tema de la corporatocracia, el Estado corporativo que son los Estados Unidos, donde la importancia es el desarrollo del complejo armamentista, que es la base fundamental de su economía. En este momento, ¿qué sucede? Y porque además salgo rompiendo con mis socios sin consultarlo. De los 34 miembros que conforman el tratado, que eran los antiguos países del Pacto de Varsovia y la OTAN. Exacto. Y la OTAN, esa organización. Yo rompo porque primero Estados Unidos necesita rearmarse. Necesita rearmarse sobre todo porque a la luz de las últimas demostraciones de potencia militar, tanto en este caso de Rusia y de China, hay una estrategia para rearmarme. ¿Qué hago? Fíjate que ellos salen del tratado, pero dicen, pero podemos renegociarlo. Pero además salen de manera unilateral, así como entraron, porque cuando Bush es el que impone el Tratado de Cielos Abiertos, más allá de las conversaciones que tenían los países de Europa con aquello de la Carta para la Construcción de una Nueva Europa, la Carta de París, que estaba en esa construcción de un mundo sin Guerra Fría por ideología, y los Estados Unidos se imponen y forzan la creación del Tratado de Cielos Abiertos, lo hacen de la misma manera, se salen de manera unilateral, dado que ellos siguen siendo la voz cantante, en este caso, en la OTAN. Exactamente. Yo necesito rearmarme. ¿Por qué? Los sistemas de observación. Se está hablando de los sensores remotos con 30 centímetros de resolución por píxel, que es importante entenderlo, pero resulta que después de los 5.000 kilómetros, que son las alturas autorizadas en el tratado, yo puedo tener satélites, por ejemplo, armados.
Entonces yo tengo un control del espacio aéreo que en este momento no lo tengo. Entonces, bueno, ¿cómo lo renegocio? Por otro lado, la salida del tratado de los misiles de mediano alcance, que además era un plan para Europa, entre los 500 y los 5.000 kilómetros, o sea, no eran intercontinentales, eran solamente en Europa. ¿Por qué me retiro? Porque a las 3 semanas inmediatamente empezaron a hacer pruebas con nuevos cohetes, con nuevos misiles. ¿Qué significa? Que yo necesito cambiar, digamos, mi stock de armamento y colocar nuevo armamento, porque si no, no dinamizo mi economía, que se sigue basando, más allá del modelo Bretton Woods, se sigue basando en la industria militar. Pero esa salida abrupta habla de las intenciones no sanas de Estados Unidos, porque el hecho de remodernizarse, de remodelarse, de adaptarse a la nueva realidad, estamos viviendo en una era de drones, de una inteligencia artificial, digamos, un poco más avanzada, la era de las redes sociales, y todo ello tiene una incidencia en las guerras de cuarta y quinta generación, pero eso también se pudo haber puesto a nivel de consenso con el resto de los miembros. En cambio, Estados Unidos no lo hace. Un problema de hegemonía. Yo soy el hegemón. La decisión de los Estados Unidos de volver a ser el país que marca la pauta a nivel mundial, es decir, el gran hegemón, para confrontar directamente y sin ningún tipo de disfraz a China y a Rusia, pero sobre todo a China, le permite a él básicamente imponer las reglas del juego. Pero además yo tengo un contexto electoral donde yo tengo que seguir demostrando que América primero, en primer lugar nosotros, pero además nosotros somos los más grandes. Ahí hay un tema que tiene que ver con la base de apoyo de Trump, que son esos estadounidenses, blancos, anglosajones, protestantes. Nacionalistas. Profundamente nacionalistas. De hecho, si tú revisas toda la construcción discursiva en las diferentes series que se están dando en esta crisis del COVID, en esta pandemia, los enemigos son todos chinos, todos rusos, y están desatando nuevamente un nacionalismo que raya en los comportamientos fascistas. Es correcto. Y eso se está dando. Entonces, claro, por otro lado, Rusia intenta, por supuesto, mantener su rol de hegemón. Necesita tener los controles. En el caso de Abjasia del Sur, de Abjasia y de Osetia del Sur, sobre todo de Abjasia, del control de los accesos al Mar Negro, que forma parte, que además en la frontera con Turquía, pero además en Georgia, que es un territorio que está, digamos, proclive a las posiciones de Washington, y era una antigua república soviética. Yo necesito tener los controles. Y claro, ¿cuál es el argumento? Que ni Osetia del Sur ni Abjasia son países que forman parte del tratado y por lo tanto yo no puedo volar sobre esos territorios, pero que son países que han contado con todo el apoyo logístico, militar, tecnológico de Rusia. Y Kaliningrado, que por supuesto, digamos, es la joya de la corona. Digamos que Kaliningrado exactamente es como la guinda del pastel, ¿no? Por la que más de uno se está disputando. ¿Por qué? Bueno, Kaliningrado es un territorio primero que permite el acceso al Báltico. Por lo tanto, yo puedo tener ahí bases navales y aéreas para desplazarme. Pero además es un territorio que está extra fronteras, es decir, está enclavado entre Polonia y Alemania. Es un antiguo territorio que se recuperó después de las negociaciones de la Segunda Guerra. Kaliningrado además es el que le permite a Rusia tener preparado espacialmente, geográficamente, geoestratégicamente, enclaves militares para respuesta inmediata. Y por lo tanto, obviamente, Rusia argumenta de diferentes formas que no se puede, que además, fíjate que argumenta lo mismo que en Alaska, que estos son territorios que no se pueden sobrevolar porque incluso el tratado contempla áreas que están prohibidas. El mismo tratado contempla áreas que están prohibidas. Pero en el caso de los Estados Unidos, ellos sencillamente están haciendo un golpe de mano, una jugada rápida para posicionar sus mercados y, por supuesto, electoralmente capitalizarlo. Sobre todo después del caso venezolano, donde después que dijeron que aquí no entraba nadie a Venezuela, pues han llegado ya 3 tanqueros, vienen 2 en camino. ¿Y qué pasó? ¿Dónde estuvo el alarde de poder? Y entonces yo tengo que decir, bueno, aquí sí lo hago.
es un tema que tiene que ver además con la cosmovisión que tienen los propios estadounidenses de sí mismos. Me alegro de que toque ese punto porque se habla mucho, incluso la propia Gloria Larriva lo puntualizaba. A veces nos concentramos demasiado en la personalidad de Donald Trump, pero estas retiradas y estos anuncios de retiradas unilaterales vienen incluso de la era Obama. ¿Ah? O sea que, le decía, me alegro de que toque el tema sobre la base del pensamiento del estadounidense y no de la administración Trump. ¿Qué pudo haber ocurrido aquí? Y aquí es mi criterio personal, usted me lo corregirá si no estoy en lo cierto. Que al llegar Donald Trump con esa personalidad que lo caracteriza a la Casa Blanca, prácticamente fungió como catalizador de lo que ya se venía cocinando en la oficina oval. Sí, mira, Trump es un showman. Y él, que no tiene filtro, agarra y plantea las cosas como a los estadounidenses mejor les gusta recibirlas. Digamos, él era el gran modelador de lo que aquí en Venezuela sería el Miss Venezuela, de esos concursos de belleza que tienen profundo arraigo en los votantes, en los y las votantes. Entonces, ¿qué sucede? Por eso hablamos al comienzo de la corporatocracia. Esto responde a la lógica del poder, del hegemón, que no es el gobierno de Trump, son los Estados Unidos y las grandes corporaciones, el poder económico que necesita tener el control geopolítico y geoestratégico. Por eso es que incluso decir que vamos a aplicar para América Latina la doctrina Monroe no es para nada descabellado y no debe sorprendernos. Forma parte de la lógica del poder de los hegemones en función del control de los mercados, porque finalmente se termina todo sintetizando en el control del mercado. Fíjate que en el caso con China, toda la guerra es económica. Los argumentos son como los que están usando ahora. Bueno, que no me dejaste volar porque no estás cumpliendo los acuerdos como son. Porque bueno, yo agarro y los interpreto, cosas que tienen siempre esos tratados, libre a las interpretaciones según mis propios intereses. Fíjate que Alemania, que es uno de los socios fuertes, Francia, inmediatamente saltaron y dijeron, ¿qué pasó? ¿Por qué te vas a Inglaterra? También lamentan, como lo dicen textualmente, lamentan la retirada. Y por supuesto los antiguos países que eran del Pacto de Varsovia, el bloque soviético, por supuesto también lamentan la retirada porque, bueno, hay complejidades de tipo político que incluso se están visualizando, que por un lado la latencia de movimientos nacionalistas de corte fascista, pero por otro lado el auge de movimientos digamos, de un signo más de izquierda, más progresista. Entonces, la dinámica europea está en una profunda, digamos, centrífuga. La pandemia ha servido, digamos, como distractor de cosas que venían desarrollándose y se van a seguir desarrollando. ¿Se está creando entonces un caldo de cultivo para el resurgimiento de la Guerra Fría? En este minuto final que nos queda, quiero su opinión. Yo creo que la Guerra Fría nunca desapareció, cambió la intensidad, se resemantizó. Cuando el conflicto era entre los países socialistas o el bloque soviético y el bloque occidental, los países capitalistas, donde el eje era ideológico, básicamente tenía que ver con un modelo económico, un modelo político que se debía superponer al otro. Al desaparecer, como conocíamos, el modelo soviético, la Unión Soviética se resemantiza, se reorganiza, se redistribuye. O se reorganiza a través de la perestroika de Mikhail Gorbachev y luego la era Yeltsin. Claro. Y eso, que fueron dos procesos que dieron como resultado el periodo de Putin, que además... Pasando antes por una comunidad de estados independientes. Por supuesto. Pero además Putin, fíjate que retomó recientemente un argumento que decía, destruyeron la Unión Soviética, pero no destruyeron su sistema de salud. Ajá. Es un texto muy interesante de ese discursivo de Putin en este momento. Entonces, bueno, yo tengo una guerra de hegemones, una guerra de control territorial, en el caso de los accesos al mar, porque son vitales para Rusia, y en el caso de los Estados Unidos rearmarse como parte además de su política guerrerista.
porque además ellos siempre han sido, digamos, como el bravucón que empuja, y de hecho ellos lo utilizan. Prefiero pedir perdón que pedir permiso, y esa metáfora la han interiorizado en su propio discurso. Es así. Doctor, 1.000.000 de gracias por estas reflexiones para la jugada Gracias a crítica. ti. Siempre bienvenido.